yo quiero, ya, este estudio lo quiero empezar haciendo una pequeña pregunta, ¿no? Una pequeña pregunta sobre qué es lo que, o por qué muchas de las veces las parejas, las personas, muchas de las veces, inclusive ahora los países, ¿no? Que se encuentran en conflictos, en guerras, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es que se da estas situaciones? Eso es lo que les quería preguntar y con esto arrancamos el estudio en esta noche. Bueno, si no participan, bueno, vamos a darle la respuesta. Justamente hemos pensado y hemos analizado de que todos estos conflictos, estas peleas, estas discusiones que muchas de las veces se generan, sobre todo en los hogares, ¿no? En los hogares e inclusive también los hogares cristianos, que no estamos también exentos de alguna dificultad que podamos atravesar. Justamente se da es por la falta de comunicación. Y no solamente falta de comunicación, sino que estamos hablando de una falta de una buena comunicación. ¿Sí? Porque una cosa es solamente comunicarse, pero otra cosa es comunicarse bien, tener una buena comunicación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha analizado y les he traído para esta noche, este estudio, ¿no? Eh, ¿Cómo fomentar una buena comunicación en la familia? Para eso vamos a empezar leyendo Proverbios 18:21. Si me ayudan, por favor. Vamos a buscar Proverbios 18:21. Ya. Vamos a ver, estamos. Proverbios 18:21 nos dice así. Dice, vamos a leer en la versión Dios habla hoy, que dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. ¿Sí? Eso nos dice en la Dios habla hoy. En la Reina Valera, que es la más común, tenemos, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Entonces, mire, y en la versión también dice, lo que uno habla, traducción lenguaje actual, nos dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Sí? Entonces, mire qué importante la importancia de tener una buena comunicación en la familia, ¿no? Entonces, este estudio lo he traído porque quizás muchos dirán, ¿no? Pueden decir, no, yo sí tengo una buena comunicación en mi familia, pero este estudio es para todos. ¿Por qué? Porque no hay familia tan buena que no se pueda mejorar, ni tan mala que no se pueda arreglar. ¿Sí? Entonces, para todos nos sirve este estudio, ¿no? Para todos, para mejorar o para arreglarlo. ¿Sí? Las palabras son la base de la comunicación, como nos dice aquí en Proverbios, ¿no? Las palabras, la lengua, determina las palabras que decimos, es la base de la comunicación entre las personas. Entonces, por ello es necesario saber de qué manera podemos adecuadamente hablar, decir, expresar las palabras que queremos decir con nuestro prójimo. Ya vemos que también hay gran poder en las palabras, ¿no? Inclusive dice, la vida o la muerte se determina a través de las palabras. Y hay gran poder en las palabras que decimos. Por ello, imagínense cómo nos enseñaba Salomón, ¿sí? Nos advierte que sobre los peligros de hablar de forma prudente. Nos advertía de que debamos hablar de forma prudente y no ser imprudentes para hablar, ¿no? También analizamos la palabra comunicación. Viene del latín comunicarse. ¿Qué significa? ¿Qué es comunicarse? Comunicación viene del latín comunicarse, pero ¿qué es comunicarse? Es compartir algo, ¿no? Alguna idea, algún pensamiento que uno tiene es lo que vamos a compartir con nuestra pareja, con nuestro prójimo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, inclusive en la iglesia, ¿no? Que en las iglesias muchas veces se generan también conflictos, divisiones, tantas situaciones que se puede producir, ¿no? Justamente por una mala comunicación. Pero esto es lo que significa comunicarse, compartir algo, poner en común alguna idea, ¿no? Que tengamos, o hacer partícipe a otro de lo que uno tiene.
Sí, eso es comunicarse, ¿sí? La comunicación es de esencia, es el fenómeno de compartir información. Eso es de comunicarse, compartir información, llegar a un punto de equilibrio, a un acuerdo mutuo, ¿no? En paz, en armonía. Eso es lo que debemos hacer y eso justamente es lo que a lo que somos llamados, ¿no? Sobre todo los cristianos, ¿no? Y gente también que, bueno, que también no está parte de dentro del reino de Dios, también pueden aplicar de esta manera, ¿no? Porque justamente por no aplicar es que muchas veces terminan en pleitos y a veces en muertes, ¿no? Algo tan grave, tan difícil que es la vida como se encuentra al momento, ¿no? En estos últimos tiempos, las situaciones están bastante difíciles en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de una buena comunicación? ¿Qué podemos decir? ¿Trae ventajas o no trae ventajas? ¿Sí? ¿Qué podemos decir de una buena comunicación? Podemos decir en primer lugar que trae buenos resultados cuando la aplicamos, ¿no es cierto? Si tenemos una buena comunicación obviamente nos va a traer muy buenos resultados, ¿sí? Cuando la aplicamos. ¿Por qué? Porque nos favorece a las relaciones saludables entre sus integrantes. ¿Sí? ¿Y de qué manera nos favorece a las buenas relaciones, ¿sí? Entre los integrantes? ¿Por qué razón? Porque con una buena comunicación podemos evitar malos entendidos. Muchas de las veces los pleitos, las diferencias que se tienen son solamente malos entendidos. No sé si les ha pasado a muchos de ustedes, ¿no? A veces después de analizar, después de que uno ya se calma, se tranquiliza, dice, y solo por eso fue, ah, es que yo te entendí de mala manera, es que yo pensaba de otra cosa, ¿sí? Entonces son malos entendidos. Pero si le aplicamos de buena manera a la comunicación, vamos a evitar estos malos entendidos, ¿sí? Vamos a formar, a estrechar, a formar más lazos de amor, de amistad, ¿no? Vamos a formar esos lazos, a unirnos más. ¿De qué manera también nos puede favorecer una buena comunicación? También nos puede favorecer en la resolución de conflictos, ¿sí? Con una buena comunicación podemos eh, llegar a una solución, ¿no? A veces se puede estar, si no se llega prontamente a una solución de conflictos, esto puede crecer, ¿sí? Crecer y crecer y puede terminar en desastres. Entonces, una buena comunicación nos favorece en que nos ayuda a resolver los conflictos, no permite que esto crezca, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos fomentar siempre en nuestros hogares, en nuestra familia, sobre todo en nuestro primer ministerio, ¿no? Que es de la pareja, ¿no? En este caso, la pareja, los hijos, quizás de, no sé, ¿no? Con los que vivamos, ¿no? A veces de hermanos, familiares, bueno, todo los que nos rodeen, los familiares que nos rodeen, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de una buena comunicación? ¿Qué más nos puede favorecer? ¿Qué más podemos hablar? ¿Sí? Que para desarrollar una buena comunicación en familia se requiere de condiciones específicas, ¿sí? Para desarrollar una buena comunicación en la familia debemos desarrollar unas condiciones específicas, como por ejemplo, ¿cuál puede ser? Fomentar una comunicación asertiva. Debemos tener una comunicación asertiva, ¿sí? ¿Qué es esto de comunicación asertiva? ¿Sí? Debemos decir las cosas de la forma correcta, ¿sí? Acertadamente, ¿sí? No tratar de como que doble sentido, como que queremos herir, ofender, primero no, sino que debemos decir de una forma asertiva, que sea un mensaje claro, un mensaje limpio, puro, ¿sí? Decir de una forma clara y correcta. Veamos, por ejemplo, lo que nos habla en Proverbios 18:4. Dice, las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. ¿Sí? En la Reina Valera nos dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Mire, entonces es lo que debemos, lo que les decía, ¿no? Debemos tener una comunicación asertiva. De la misma manera también vemos en Proverbios 25:11 y también en Proverbios 15:23. Busquemos por favor Proverbios 25:11. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata, nos dice en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Tener esa comunicación asertiva, decir las palabras de manera correcta,
eh, en el momento oportuno, como nos dice aquí en Proverbios 25:11. Eso es tener una comunicación asertiva para que no se vea dañada la relación en pareja, en familia, ¿sí? Y tratar de llevar, como decimos comúnmente, ¿no? Llevar la fiesta en paz, llevar el hogar en paz. Veamos también en Proverbios 15:23, que también nos aconseja aquí. Proverbios 15:23. Dice, mire aquí, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y mire, comunicación asertiva, decir las cosas a tiempo, decir las cosas, inclusive dice aquí con alegría, ¿no? El hombre se alegra, dice, con la respuesta de su boca. ¿Sí? Y la palabra a su tiempo, y decir las cosas a tiempo, decir una forma asertiva. Eso es lo que nos favorece en tener una buena comunicación, como decía, una buena, no solamente una comunicación, sino que la comunicación sea buena. ¿Sí? Muchas de las veces, como les decía al inicio, a veces creemos que tenemos una buena comunicación, pero esa medida, le podríamos llamar de alguna manera, esa medida se lo puede interpretar, se la puede descubrir o descifrar cómo realmente está siendo nuestra comunicación. Es de acuerdo a cómo esté nuestra relación familiar, nuestra relación en pareja, nuestra relación con hijos, muchas de las veces, ¿no? Entonces, podemos nosotros creer, pero ¿qué resultados estamos teniendo? ¿Cómo está siendo nuestro diario vivir, no? Porque esto se mide a diario. La relación se puede ir midiendo a diario, cómo se está realmente llevando esta relación. ¿Sí? Y justamente, como decías, con la familia, muchas de las veces con los miembros de la congregación, la iglesia, ¿no? También se puede ver afectada esta, el creer, como digo, el creer que de verdad se tiene una buena comunicación, pero si estamos viendo que no tenemos una buena amistad, no hay esa relación que uno espera, entonces en algo estamos fallando. Tenemos que ponernos alerta, ¿no? Alerta para estudiar más e instruirnos más en la palabra de Dios, porque nosotros los cristianos siempre nos basamos desde la palabra de Dios. Es lo que nos rige a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos ese manual de vida, ese manual, esa instrucción que la podemos encontrar en el manual perfecto, gracias a Dios, fue escrita por Dios, inspirada por Dios, no inspirada por Dios. Entonces, es la mejor sabiduría que podemos encontrar en la palabra. Por algo, ¿no? Por algo nos dice Santiago 1:19. Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Entonces, mire ese consejo que nos da, ¿no? Siempre manejarnos asertivamente, sabiendo controlarnos, sabiendo ser prontos para escuchar, ¿sí? Pero tardos o lentos para hablar y lentos también para enojarnos. Entonces, de esa manera podemos saber que estamos teniendo una comunicación asertiva. ¿Cómo también podemos saber que la comunicación nuestra es asertiva? ¿Sí? Cuando en una comunicación las dos personas escuchan y llegan a un acuerdo eficaz. Ahí podemos ver si es que nuestra comunicación está siendo asertiva, porque muchas de las veces no solamente habla una sola persona, ¿no? Habla una persona, quiere hablar a otra persona, dice, no, tu criterio no vale, tú estás mal. Entonces, no, la comunicación asertiva debe ser con mucho respeto de parte y parte, ¿no? No a través de gritos, no a través de agresiones o peor aún discusiones, ¿no? Pleitos y tanta cosa que se puede dar por no tener una comunicación asertiva. Entonces, cuando logramos controlar de alguna manera estas malas acciones de enojo, ira, pues podemos decir que estamos llegando a tener una comunicación asertiva. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Es muy importante porque a diario podemos estar cayendo en esta situación. ¿Sí? A diario tenemos quizás una molestia, quizás una ira que se puede dar, pero debemos tratar de resolverlo, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con la comunicación? ¿Está siendo asertiva o no está siendo asertiva? ¿Sí? Veamos también qué nos aconseja aquí en Proverbios 17:27. Proverbios 17:27. Lo tenemos ahí. Gracias, mi hermano. Vamos a leer ahí. El que ahorra sus palabras
Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Mire, el que ahora sus palabras, ¿no? Entonces, ¿qué debemos? ¿Qué nos dice aquí? El que ahora sus palabras, ¿no? Dice, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma, nos dice en otra versión también. Es de sabios hablar poco. Entonces, debemos expresar nuestro criterio y también escuchar de los demás. El respeto, siempre tiene que haber el respeto para que de parte y parte no se vayan a acalorando, ¿no? Llegando quizás al punto de que en vez de llegar a una solución, a un acuerdo, pueden irse enojando, se van lastimando muchas veces, ¿no? Los sentimientos se van hiriendo. Entonces debemos, como dice aquí, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma, porque en una comunicación, difícilmente a la primera o a la segunda se va a llegar a un mutuo acuerdo. Es difícil que se llegue a un acuerdo, ¿sí? Porque somos mundos diferentes, cada uno tenemos nuestra manera de pensar. Entonces, por ende, debemos comprender que vamos a opinar de diferente manera y no es motivo de enojarnos, de entrar en discusiones, en pleitos, sino que debemos, que dice aquí, hablar poco, tratar de comprender más y ser inteligentes y mantener la calma hasta que Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos ayude a llegar a una conclusión, a un mutuo acuerdo. Y muchas de las veces en las parejas, ¿no? Que más pasa esto en las parejas, llegar a un acuerdo, ¿sí? Para que esto no se termine en enojos, en pleitos, ¿no? Mantener esa buena comunicación, esa comunicación asertiva. Eso nos dice aquí en Proverbios 17:27, ¿no? Que es de sabio hablar poco y de inteligentes mantener la calma, ¿sí? Quizás muchas de las veces también se podrá o se deberá también mantener la calma a tal punto de dejar en pausa, podemos decirle, ¿no? Dejar en pausa el asunto que se esté tratando para calmarse un poco más y buscar después el momento oportuno para continuar con la conversación. Lo importante es, en este punto es no darle lugar a Satanás, ¿sí? Porque él es el que disfruta, él es el que hace fiesta cuando vea, sobre todo a los cristianos, ¿no? Cuando ve a los cristianos en discusión, en peleas, en pleitos, Satanás es el que disfruta eso. Entonces, no darle gusto, mejor es evitar, dejarlo ahí un momento y después continuar y buscar, ¿no? Buscar ese momento adecuado para poder continuar con el asunto que se ha estado tratando, ¿no? Sin sin que dejemos de que estemos acalorándonos en la comunicación, en el problema que quizás se puede dar por no mantener la calma, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer que la comunicación no es solo hablar, no es solo hablar, es también escuchar. Muchas de las veces también, como les digo, también la comunicación es callarse, ¿sí? Callar, mantener la calma, pensar y también reaccionar prudentemente, ¿sí? Cómo reacciono, cómo actúo, cómo pienso, ¿sí? Entonces, cómo escucho, ¿sí? O a veces me callo. Todo es también aplicando la prudencia. Prudencia. No dejar que, como les digo, les repito, que el enemigo nos venza, que el enemigo disfrute viéndonos que no llegamos a un acuerdo y que empezamos alguna discusión, ¿sí? ¿Qué más podemos decir, no? ¿Cómo más favorece? La, ¿Qué resultados más nos podemos aplicar? ¿Qué resultados también nos trae la buena comunicación, no? ¿Cómo podemos aplicar esto? También es fomentando una comunicación afectiva. Ya vimos que para desarrollar una buena comunicación se requiere de condiciones específicas como una comunicación asertiva. La comunicación debe ser asertiva. Ahora también debemos aplicar una comunicación afectiva. Vamos a ver la diferencia entre asertiva y afectiva, ¿no? Veamos en Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Mi hermanita, no sé si me he ido buscando. Colosenses 3:19. Ya, ahí nos tiene mi hermano. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres
y no seas áspero, dice con ellas, ¿no? Sí. Pues, ¿qué es esto de tener una comunicación afectiva? Y si dicen maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas, ¿no? En ocasiones nuestras palabras traen amargura, traen ira, no somos ásperos, somos duros, groseros a veces, ¿no? Entonces dice, no sean ásperos. Eso es tener, ¿no? Ser afectivo, tener esa comunicación afectiva, ese de afecto mutuo, de que es mi esposa, le trato como mi esposa, ¿no? Le trato con amor. Eso es tener una comunicación afectiva, ¿sí? Y no tener esas palabras, como se dice, ¿no? Que mejor hieran, que mejor es, que cause ira, molestia, y obviamente se va a terminar en enojos, en pleitos. Entonces, eso es lo que se debe evitar. Por eso debemos, dice, siempre regirnos al manual. Si queremos tener una vida saludable, de paz, de armonía, pues debemos regirnos al manual, porque siempre Dios nos enseña eso. Si Él nunca nos está enseñando que, cosas malas, ¿no? En la palabra, en su palabra. Entonces, siempre nos está aconsejando, porque a eso somos llamados, a mantener la paz unos a otros. ¿Sí? Entonces, sí, como decía, es cierto que podemos estar molestos muchas veces, ¿no? No es que somos ya perfectos, somos santos, es cierto que podemos estar molestos, pero por eso no es que debamos destruir, ¿no? Muchas de las veces dice, es que ya no aguanto más, hoy día sí exploté y exploto con todo, y no me mido, no se mide a veces las palabras, dice, no, es que ya no soportaba más y ya no es una pequeña ofensa. Muchas de las veces las ofensas son ya demasiado fuertes. ¿Sí? Entonces eso ya es ya con el afán de destruir, de herir, o sea, prácticamente acabar con todo. Y a veces es difícil nuevamente retomar esa confianza, ese amor que algún día se tuvieron o que se prometieron, ¿no? O que nos prometimos también muchas de las veces. Por eso, por más enojados, sabernos controlar, sabernos dominar, recordar, hablando al menos de personas cristianas, recordar que a más de que mi esposa o mi esposo, somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces, no por eso la ira que haga que nos desbordemos en esas palabras que muchas veces después nos arrepentimos, pero ya se las dijo. Cuando se las dijo ya es difícil borrarlas, ¿no? De la mente muchas veces. Entonces, pensar antes de hablar. Por más enojados que podamos estar, pues pensar antes de hablar, recordando que el enojo no debe durar para siempre, no debe durar para siempre. Y mientras menos hiero, más rápido me reconcilio. Mientras menos hiero, ¿no es cierto? Entonces, mejor es no herir, de preferencia no herir, no lastimarse, no destruirse verbalmente, ¿no? Y peor, Dios no quiera, peor aún, físicamente, ¿no? Bueno, en personas cristianas eso es imposible, eso no debe darse. Agresiones físicas y tanta cosa. ¿Qué más podemos decir, ¿no? Para desarrollar una buena comunicación en familia? Podemos ver también que podemos fomentar una comunicación efectiva. Ya vimos la comunicación asertiva, ya vemos la comunicación afectiva y ahora vemos la comunicación efectiva. La comunicación debe ser efectiva para que no nos lastimemos, para que no se suba el tono, como se dice, de voz, o no, el enojo no vaya tomando fuerza. La comunicación debe ser efectiva, clara, precisa y concisa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Lo digo con respeto, con tranquilidad, con humildad, efectiva. Debe ser efectiva en una comunicación. No estar como muchas veces se dice, ¿no? Por las ramas, o sea, que me doy vueltas y como que hiero, después no hiero, pero después como que ofendo, no ofendo, y después termino diciendo, es que no quise decir eso, ¿no? Ser claro, ser honesto en las palabras, en lo que se quiere decir, ¿no? Y veamos qué nos aconseja también la palabra de Dios en Efesios 4:25, para tener una comunicación efectiva. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, a veces no como que escondemos dicen a veces una pequeña mentirilla, saben llamarle, ¿no? Una pequeña mentirilla y como es mentira, no son claros en la comunicación, ¿no? A veces se están dando vueltas, es que sí, es que esto pasó y como que si quieren dar otra, no son claros, no se está hablando la verdad. Entonces, ¿qué dice que debemos es dejar la mentira, desechar la mentira y hablar la verdad, cada uno con su prójimo? Cuando uno está hablando con la verdad, es claro en lo que quiere decir. No tiene por qué andar con rodeos, como se dice comúnmente.
No debemos andar con ruedas, sino que decir la verdad y con eso no estamos así entrecortando las palabras, no dudando en lo que se quiere decir. ¿Sí? Lo mismo nos dice en Colosenses 3:9. Nos habla algo parecido. Veamos que nos dice Colosenses 3:9. Nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado al viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? No mintáis los unos a los otros. Mira, aquí nos dice lo mismo, ¿no? No decir mentiras, sino que tener una comunicación efectiva, clara, honesta y sincera. Debemos hablar con franqueza y honestidad, para no estar, como le digo, muchas veces dañando la confianza, porque a veces cuando nos damos cuenta, la persona se da cuenta, dice, ¿no? La persona se da cuenta cuando estamos de pronto queriendo mentir o ocultar algún pecado por ahí. Entonces la persona se da cuenta y empieza a desquebrantarse la confianza. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos evitar. ¿Sí? Vamos a ver qué más. Entonces, eso es lo que nos trae la comunicación, ¿no? Tener una buena comunicación nos trae, como vemos, muchas ventajas, muchas ventajas. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos una buena comunicación? ¿De qué manera se ve afectada? ¿O cuándo se afecta a la buena comunicación? La buena comunicación se ve afectada cuando, vamos a ver en Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 nos dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Veamos en la versión Dios habla hoy. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Mire cómo nos dice, ¿no? Entonces, si yo respondo antes de escuchar, estoy afectando la buena comunicación, porque obviamente no voy a entender lo que me están queriendo decir. Entonces, ahí se ve afectada una buena comunicación. Cuando respondemos antes de escuchar, ¿cierto? Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Prontos para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. O sea, saber escuchar, porque a veces somos muy acelerados, muy apurados, ¿no? No entendemos bien las cosas y ya estamos respondiendo. Y ahí vienen los problemas. Y después al final dices, no, es que yo no te quise decir eso. No iba a decir eso, pero tú te aceleraste y me cortaste la palabra y respondiste. Mire, y por eso los proverbios son maravillosos, ¿no? Bueno, igual toda la palabra de Dios es maravillosa, pero los proverbios nos traen unas enseñanzas únicas, magníficas, ¿no? Que nos dice como nos enseña aquí en Proverbios 18:13. Igual vamos a ver también en Proverbios 15:28 y Proverbios 18:6 al 7 para ver cuándo se afecta la buena comunicación. Proverbios 15:28. Proverbios 15:28 nos dice, el hombre justo piensa lo que ha de responder, pero el malvado lanza maldad por la boca. El hombre justo piensa, ¿no? Piensa antes de responder. O sea, por eso decir, ¿no? Debemos pensar antes de responder. Y Proverbios 18:6 al 7. Vamos a ver. Proverbios 18 del 6 al 7. Con sus labios el necio se mete en líos. Con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Mira, ¿cuándo se daña cuándo se afecta a la buena comunicación? Cuando hablamos sin medir las consecuencias de nuestras palabras. Hablamos sin medir las consecuencias, no hablamos y como digo, y peor aún si ya estamos enojándonos ya, empezando el enojo y dejamos que eso gane terreno, gane territorio, peor aún, ahí ya no medimos palabras y Dios no quiera. Muchas veces también se olvidan que son cristianos y malas palabras y peor que personas del mundo, ¿ve? O sea, que a veces uno se sorprende y es cristiano, ¿no? Entonces, mire cómo se puede afectar una comunicación, una buena comunicación. Y no solo la buena comunicación, nuestra imagen. Y más aún, la imagen de Dios al que estamos representando, ¿no? Que nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Nosotros somos la imagen que debemos cuidar, saber a quién pertenecemos
y a quién estamos haciendo quedar bien o haciendo quedar mal con nuestra acción, con nuestro diario vivir. Entonces, la buena comunicación trae muchos beneficios, pero la mala comunicación lastimosamente nos destruye mucho. ¿Sí? Debemos medir las consecuencias de nuestras palabras. ¿Cuándo más se afecta a la buena comunicación? Veamos en Efesios 4, 26, 27. 4, Efesios 4, 26 y 27. Dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Los que están siguiendo la versión Reina Valera, leámoslo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice, ¿no? Entonces, mire, si hacemos esto, obviamente nos va a ir muy bien, tendremos una buena comunicación. Pero si no hacemos esto, estamos afectando a la buena comunicación, porque muchas veces no tenemos intención de arreglar, ¿no? Aquí nos aconseja de que lo solucionemos lo más pronto posible, nos dice aquí, y ya explicando lo que significa esos versículos, ¿no? Que solucionemos nuestros problemas lo más pronto posible, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ese enojo no dure para mucho tiempo, que solucionemos. Pero muchas veces con cortar la palabra creemos que hacemos todo. Y pasa 1, 2, 3, 4 días enojados, no tienen la intención de arreglar los problemas, las dificultades. Entonces ahí también se ve afectada la buena comunicación. ¿Por qué razón? Porque la mente, quizás la lengua, la boca no hable, pero la mente sigue trabajando, ¿no? Trabaja y se va haciendo las películas, los videos, llenándose de ira, de rencor, de odio, muchas las veces ya eso va creciendo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se evita el solucionar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es comunicarnos, comunicarnos lo más pronto posible. No dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice, ¿no? Lo único que debemos hacer es siempre, para finalizar, reconocer que es, veamos que nos dice Gálatas 6.1, para no adelantarme a la explicación. Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, no dejar que esto crezca, que el enojo, que la amargura esté creciendo, que esté ahí, sino que solucionarlo, tener una buena comunicación efectiva, afectiva y asertiva lo más pronto posible, recordando, como dice aquí en Gálatas 6.1, perdón, Gálatas 6.1, recordando que somos espirituales. En primer lugar, somos espirituales, no ofendernos, no tener ofensas, no tener gritos, no tener discusiones. Recordar que somos espirituales y que debemos conversar, debemos mantener esa comunicación, así mismo, ¿no? Con mansedumbre, como dice, ¿no? Considerándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados y podamos caer en peores cosas que quizás queremos algo eh, corregir, quizás que pensamos que está mal. Pero a través de la comunicación llegaremos a ese punto de equilibrio, a ese punto de sanación espiritual, de sanación en pareja, de sanación en familia, de sanación entre hermanos y entre nuestros prójimos en general. Entonces, mis hermanos, ese ha sido el mensaje, bueno, el estudio mensaje de esta noche. Agradecido con Dios y con ustedes también por estar aquí reunidos, ¿no? Para escuchar algo de la palabra de Dios que se ha podido preparar para esta noche. Hasta ahí, mi querido hermano John, le doy el paso a usted.